historia me la contó un amigo mío. Se las contaré en primera persona. Fue un domingo en la madrugada. Ese día yo había acompañado a mi papá a hacer un viaje, ya que mi papá es taxista. El viaje se hizo cerca del exconvento del Desierto de los Leones, y a quien se le hizo el viaje fue un amigo de mi papá. Y mientras íbamos en camino, ellos iban tomando, ya que era el cumpleaños del amigo de mi papá. Cuando pasábamos por la carretera, el amigo de mi papá nos iba contando las historias que se relataban, tanto del exconvento como de lo que se aparecía justamente en el kilómetro 31. Mientras nos iba contando, a mí la piel se me erizaba, mientras que mi papá solamente se burlaba y decía que eran puras patrañas. Cuando terminamos de concluir el viaje, mi papá se despidió de su amigo y nos fuimos mientras él seguía tomando. Cuando veníamos de regreso, mi papá se burlaba de mí, ya que le dije que a mí sí me daba miedo volver a pasar por el kilómetro 31. Por ahí mismo, ya que sentí escalofríos y me erizó la piel cuando su amigo nos estaba contando esas historias. Ya de regreso, justamente llegando al kilómetro 31, el carro se nos apagó y no podíamos arrancarlo, ni mucho menos prender las luces. Mientras mi papá revisaba el carro, yo fui a hacer del baño a uno de los arbolitos. De repente, escuché un lamento a lo lejos y la piel se me erizó horrible. Salí corriendo hacia donde el carro y me llevé una gran sorpresa. Al llegar donde estaba mi papá y el carro, encontré a mi papá hablando solo. Yo le pregunté a mi papá que con quién hablaba y él solo me miró y me dijo, pues que estoy hablando con un niño. Y yo me saqué de onda y le dije, ¿cuál niño, papá? Ahí no hay nadie. Y él me decía, ¿cómo no? Mira, aquí está el niño, está solito y está perdido. Yo solamente me le quedé viendo, la piel se me heló, ya que no me creía lo que mi papá me decía. Ya después de un rato asimilando lo que mi papá me había dicho, agarramos y nos subimos al carro. Y casualmente el carro ya dio marcha. Cuando estábamos arriba, mi papá dijo, ven, súbete, ahorita te llevo. Yo me quedé sacado de onda y le pregunté a mi papá, ¿a quién le dijiste que se subiera? Y me dijo, pues al niño. A lo cual yo le volví a decir, papá, ¿cuál niño? Aquí no hay nadie. Cuando yo miraba por el retrovisor, yo miraba al niño sentado atrás de nosotros. Me quedé helado, la piel se me hacía chinita. En eso, mi papá voltea al retrovisor y no ve a nadie. Asustado me volteé a ver y me dice, no hay nadie, no manches. Cuando miramos los dos por el retrovisor, vimos al niño y también a una figura negra. Y los dos nos quedamos paralizados y de repente una mano empezó a tocarle el hombro a mi papá y los dos gritamos de miedo, tanto que a mi papá se le bajó la borrachera. En cuanto gritamos, mi papá pisó el acelerador y le metió rápido, ya que nadie iba con nosotros. Casi nunca hablamos de eso, ya que cuando lo contamos nos tiran de locos. Lo único que les puedo decir es que no sabemos qué era esa cosa o quién era el niño que se había subido con nosotros, ya que cuando la vimos nos dio mucho miedo, un miedo tan feo que hasta pálido nos pusimos. Solo les puedo decir que tengan cuidado si llegan a ir al kilómetro 31, porque las historias son reales. Lo único que les puedo decir es que si algún día van al kilómetro 31, nunca vayan de noche y mucho menos vayan solos, porque se les puede aparecer el niño